plataforma. Comience usted, presente a don Julio César Cueva. Ya. Ariquita está eso y ayúdame con lo que pidió Ramiro. La fecha en que fallece el doctor Alejandro Román Armendáriz. Bueno, continuamos acá. Julio César, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, qué gusto saludar con ustedes. Qué gusto. Gracias por la invitación. No, gracias a ti siempre por esa disposición. Con esto, que te digo, una semana atípica de las tantas que vivimos en el Ecuador, Julio César, esta derivación del caso Metástasis, ahora Purga, hemos estado analizando, porque hay una presunción, ¿no? Cuando se trata este tipo de hechos, que nadie es o puede ser considerado culpable mientras no se lo demuestre. Y hasta eso, pues, todos son inocentes, es un principio universal. Y te digo esto porque en el momento de la audiencia, si bien es cierto, vuelven ellos nuevamente a prisión, pero de ninguna manera hay una sentencia de por medio. Digo esto porque hay mucho desconocimiento entre la gente. Y hoy conozco de personas que señalan de que qué bien que ahora estén pagando lo que han hecho. O sea, hay que analizar y te digo, ser muy cautos también, pero sobre todo tener conocimiento de que esto es un proceso, o sea, mejor dicho, tiene que seguir el debido proceso y mientras tanto, como dije hace un instante, mientras no se demuestre lo contrario, estas personas son inocentes. Pero más allá del tema del caso Purga, que ya entraremos a profundizar, Julio César, ¿cuál es tu criterio en este preámbulo del espacio de diálogo? Nuevamente, buenos días con todos, gracias por la invitación. En efecto, universalmente la prisión preventiva no se considera un anticipo de pena, que no se considera una pena propiamente dicho. Es una medida de aseguramiento, como la llaman en Colombia, por ejemplo, y de aseguramiento porque sirve para asegurar que la persona no se va a fugar. Y esto cuando la Fiscalía, después de pasar por un tamiz bastante largo y complejo, demuestra que existen elementos suficientes para creer que esta persona no va a querer enfrentar el juicio y en consecuencia se va a ir. Y la justicia, si no es un delito que puede ser juzgado en ausencia, no va a poder finalmente tomar una decisión de fondo de si hay o no responsabilidad penal. Obviamente, pues al estar privado de la libertad y no obstante no ser un anticipo de pena, si al final del camino esta persona es condenada y tiene que quedar privada de libertad, se le toma en cuenta el tiempo que estuvo con prisión preventiva. Pero eso no lo convierte nunca en un anticipo de pena. Se discutió mucho que la prisión preventiva pues era contra la constitución de todo cualquier país, incluso contra el Pacto de San José, y la Corte Interamericana dijo que no era un anticipo de pena, y se decía que en todo caso era contrario al principio de presunción de inocencia, pues y obviamente quedó sumamente claro ya hace muchísimos años, de hecho varias décadas, que no ataca la presunción de inocencia, la persona tiene que seguir tratada como tal. Es una línea muy delgada, evidentemente, ¿verdad? Pero en algunos casos está demostrado que es la única manera de asegurar que las personas comparezcan al juicio, sobre todo cuando hablamos de casos en donde las penas son sumamente altas, o hay mucho dinero de por medio, lo cual le permite a la persona corromper fácilmente para huir y vivir libremente en otra parte hasta que prescriban las acciones iniciadas contra ellos. Esa es la razón de ser de los casos de la prisión preventiva. Pero en otros casos, como específicamente el de Purga, pudiera ser que, como no está muy actualizado, por así nuestra legislación, y a partir de aquí debería actualizarse, de no estar con prisión preventiva, estas personas podrían seguir en su despacho. De hecho, entiendo que hay una persona que está con arresto domiciliario. Así es. Él podría, de hecho, va a seguir despachando. Entonces, hay otra razón de ser para dictar una prisión preventiva, que es el riesgo de que estas personas puedan corromper la prueba o destruir la evidencia. Entonces, estando ahí, es un amplio riesgo de que eso pueda suceder, de tal manera que ese es otro elemento que puede servir para una prisión preventiva, el decir, bueno, esta persona va a seguir teniendo, desde donde estaba, cometí estas infracciones, si no hay prisión preventiva va a seguir estando ahí, va a seguir pudiendo cometer más infracciones e incluso va a seguir teniendo el poder suficiente de corromper la prueba que se va a utilizar, ya no es tanto el tema de fuga, sino destrucción de la evidencia. Entonces, es un elemento también que sirve para dictar una prisión preventiva y creería que puede ser que
parte de lo que el juez consideró y la fiscalía consideró también es eso. Mira, ahora entramos ya al tema, a la materia ya a profundidad. Estuvimos aquí a Germán Rodas, es el coordinador del Comité Anticorrupción. ¿Por qué te digo esto y hago esta previa, si se quiere, o este análisis previo? Porque si bien es cierto que apuntan al Guayas y sabemos que 15 jueces, hay 9 detenidos, 6 están operando en estos momentos, pero no solamente es la provincia del Guayas, nos comentaba Germán Rodas. Está la provincia de Manabí, Santo Domingo, hay otras. O sea, no solamente Guayas es el epicentro de toda esta corrupción. Desafortunadamente, te digo, hay otras provincias que también están contaminadas. Y te digo, me molesta porque nos están viendo en el resto del país y tal vez en el mundo entero como que toda esta caja de Pandora se abre en la provincia del Guayas y no hay tal. Julio César, ¿cuál es tu criterio al respecto? Bueno, yo considero que las declaraciones de la fiscal general sí fueron bastante regionalistas, porque en la sierra hay bastante, y probablemente más que en Guayas, actos de corrupción. Lo que ocurre es que son provincias más pequeñas en donde las noticias llegan lento, y esto cuando llegan, ¿verdad? Entonces son cantones de jueces unipersonales, son unidades multicompetentes, en donde las noticias llegan tarde o nunca. Sin embargo, el juez que más delincuentes ha soltado es uno que está preso en Metástasis, que es de la sierra, ¿verdad? En Esmeraldas otras tantas cosas. Entonces, el caso más famoso donde empezó a hacerse ya bullado todo esto que estaba ocurriendo con el mayor de los descaros ocurrió en la provincia de aquí al lado, en Santa Elena, que fue Manglar Alto. De tal manera que esto es generalizado, esto es decir, primero, y hay dos cosas que hay que aclarar. Decir que solo Guaya es una gran mentira es en todo el país. Y decir que solo en la función judicial también es otra gran mentira. Esta situación de corrupción es generalizada en toda la función pública. A mí no me van a decir que en los ministerios no pasa, que en las unidades eléctricas no pasa, que en Petroecuador no pasa, que en el IES no pasa en todos lados, porque el problema no es la corrupción. La corrupción es algo que nace del solo hecho de existir el ser humano. El problema del Ecuador es la gente, es la mentalidad de la gente. Esos funcionarios todos son ecuatorianos, ninguno es importado, no pueden ser funcionarios si no son ecuatorianos. Y a donde van corrompiendo, y cuando salen vienen otros porque el sistema, la estructura está creada de tal manera. Eso es más o menos como el narcotráfico. Muere un capo, viene otro, asume otro. Pero la estructura como tal del delito está ahí. Lo mismo ocurre en la función pública, de tal manera que decir que solo la función judicial no. Lo que ocurre es que en la función judicial causa un poco más de conmoción porque no se lleva plata del Estado, sino que liberan delincuentes. Pero esto es algo que se da en toda la función pública. No es exclusivo ni de Guayas, como geográficamente hablando, ni es exclusivo de la función judicial, hablando de toda la función pública. Antes de darle paso a Ramiro, una más de mi parte, Julio César, ¿y cómo hacemos para...? Yo creo que hay que refundar el país nuevamente. Puede ser que esta palabra sea trillada y tal vez utilizada en campañas electorales, pero te digo, hoy más que nunca viene a mi mente y retumba por el hecho de que, como ya dijiste hace un momento, es como un tronco donde salen sus ramas, pero resulta que todo el árbol está contaminado. Entonces, hay que reorganizarlo todo, Julio César, y partiendo principalmente por la justicia. O sea, no es algo tan sencillo como para, en el caso de algún enfermo, diga, vea, tómese este ibuprofeno y mañana usted me cuenta cómo se siente. No, o sea, es grande lo que está viviendo en estos momentos el Ecuador, pero a mí lo que me preocupa, Julio César, es el sistema judicial ecuatoriano. Bueno, el problema es que el tejido social está podrido, completamente podrido, hasta donde tú lo ves, está completamente podrido. No es solo la función judicial, es el comportamiento de las personas como tales, en general en todo. Se requiere un nuevo contrato social. Refundar la república es complicado, y yo no creo que hay que empezar por la función judicial, hay que empezar por casa. Okay. Porque los principios y los valores no existen, no existe un sentido de pertenencia. Aquí nadie se siente ecuatoriano, te damos un pedazo de tierra y punto, nadie se siente ni siquiera orgulloso de ser ecuatoriano. Vemos un caso pues en un colegio, y una de las cosas que uno se entera es de que aparentemente, porque no conozco los pormenores,
2 de las 3 personas que aparentemente han participado en esto, que presuntamente es un delito, ya no están. Y yo pregunto, si son menores de edad y no producen, ¿dónde los mandaron? Fuera del país, ¿quién? Los padres. Entonces, los padres, ¿qué ejemplo le están dando? Delinque y yo te protejo. Entonces, ya usted ya empieza por ahí, ya usted tiene un gran problema. El problema es la gente, porque nos escandalizamos con lo que pasa en la función judicial, pero esos funcionarios, ¿de dónde salieron? De nuestros barrios, de nuestras escuelas, de nuestro vecindario, de nuestros colegios, de nuestras universidades. Y segundo, hablamos de la clase política porque en Purga ahora se habla de la clase política. ¿Y esos políticos cómo adquirieron poder? Muchos de ellos a través de las urnas. ¿Quiénes fueron a votar? Nosotros fuimos a votar. ¿Qué ciudadano fue a votar? El que se pasa la luz roja porque piensa que es normal. Porque él es el gran sabido, la luz roja es para los demás. Él está apurado y los demás que esperen. El que se lleva las colas del camión que se ha volcado, ese es el que va y vota. Y a ese es el por el que vamos nosotros a votar muchas veces. Entonces, mientras esa mentalidad no cambie, yo puedo traer jueces de Dinamarca. A los 2 días se van. ¿Okay? Yo puedo traer funcionarios públicos de Alemania, a los 2 días se van. ¿Okay? Y otra cosa que hay que decirlo, me va a disculpar, pero siempre hablamos del juez, del fiscal, le damos palo y palo y palo. Y yo pregunto, ¿y los abogados que están de intermediarios dónde están? También, claro. Sí. ¿Y dónde está el particular? Porque en Arroz Verde hay particulares condenados por corromper o por no denunciar y dejarse corromper porque era más cómodo. Entonces, ¿cuándo hablamos del particular? Porque la plata no la pone el abogado, la plata la pone el particular. El abogado en muchos casos lo que hace es intermediar. La pregunta, ¿dónde están? Que no hablamos de eso también. ¿Y de dónde salieron los unos y los otros? Claro, sí, sí. Salieron de la sociedad, no vinieron de Dinamarca, no vinieron de Noruega, ¿verdad? Salieron de aquí. Entonces, mientras nuestra mentalidad no cambie, y cambia desde la casa. Ahora, si tú quieres empezar en la función judicial, tienes que cambiar 3 cosas. El sistema de selección, pésimo sistema de selección, lo cual te impide filtrar quiénes son buenos y quiénes no lo son. Pero eso tiene un problema. Como la paga no es buena y la seguridad es pues, inexistente, no van los mejores. ¿Okay? Porque además la oferta académica en el Ecuador es pésima. Y eso te lo va a decir cualquier persona que ha estudiado en el extranjero. Llega a la maestría y al segundo día se quiere ir llorando porque le hablan de cosas que en su vida vio y en otras partes del mundo la ven al segundo día de clases en pregrado. Entonces tienes un pésimo sistema de selección. Ya estando en el cargo tienes un pésimo o inexistente sistema de evaluación que te permita saber si esta gente está haciendo las cosas bien. No, en el mejor de los casos los evalúan por cantidad y no por calidad. Y al final tienes un sistema de sanción que está corrompido porque ya vimos en Purga, ¿verdad? Que parece ser que utilizan los expedientes contra los jueces como un sistema de extorsión entre yo te archivo si tú me ayudas y si no me ayudas yo te hago un informe en contra. Entonces, si te falla, ¿cómo seleccionas? Si te falla, ¿cómo lo evalúas para saber si debe o no seguir en el cargo? Y si cuando comete una infracción, además de que no lo sancionas, lo premias, ahí tienes el resultado que tienes. Mientras no cambies eso y otra cosa más arriba, tienes que cambiar la forma en que se elige el Consejo de la Judicatura. Tiene una estructura eminentemente política y mientras no sea estrictamente técnica, nunca vas a cambiar. Nunca vas a cambiar. ¿Por qué? Porque ahí están metidas las manos de la política y desde ahí se manipula la justicia, porque todos los informes para sancionar jueces ¿a dónde llegan? Llegan al Consejo de la Judicatura. Claro. Muy claro, Julio César. Si no cambies eso, tenemos un problema. Muy claro, Julio César. Continúa Ramiro Cepeda. Julio César, ¿cómo te va? Saludarte. Qué gusto en saludarte. Buen día, un placer. Comencemos. Coincido con tu diagnóstico y yo vengo diciendo que hay que dinamitar no solo la justicia, pero sí hay que empezar por ahí y voy a decir por qué. Lo vengo repitiendo, porque es la estructura judicial la que te da las normas de convivencia y tú hablaste un nuevo contrato social, acordándome de los estudios de Juan Jacobo Rousseau. Sí, hay que definir un nuevo contrato social que comience por los valores que debe de tener frente a la norma y frente a la justicia, y que el ser magistrado que imparta justicia sea un honor y no una caja registradora para hacerte rico, dando justicia a quien te paga más y no a quien en derecho te corresponde, como decía Ulpiano. Con este antecedente, Julio César, ¿cómo dinamitar la justicia y empezar de cero? Porque todo está corrompido, pero hay algo que sí hay, y esto yo puedo dar fe, que sí hay una gran cantidad de abogados honestos, deseosos de participar, pero en un nuevo esquema de una justicia, con garantías y sin padrinos, ni pezuñas que la aplasten. Mira,
Lo que debería haber probablemente es alguna reforma que permita declarar cesados los cargos de todos los jueces. Problema ahí porque tienes lo que llama constitucionalmente la carrera judicial. Y hacer pasar a todos por una evaluación inmediata. El tema es que esto toma tiempo, pero más tiempo estamos perdiendo al no hacerlo. Y al hacer esta evaluación vamos a poder saber quiénes realmente merecen o no merecen estar en el cargo. Y parte de el proceso de evaluación no solo debe ser cuantitativa y cualitativamente el resultado de sus decisiones, sino un análisis integral vía unidad de análisis financiero y económico del patrimonio del juez y de las personas más cercanas a él. Debe haber unas pruebas de confianza y todo este tipo de cosas que permitan garantizar en cierta forma quiénes van a quedarse. Y una vez que ya están ahí, esto debe hacerse de forma aleatoria permanentemente. Debe de mejorarse la paga del juez y debe dársele seguridad. Ahora, si tú quieres reducir sustancialmente la corrupción lo que debe y mejorar la seguridad, yo lo que he planteado es que deberíamos ir a algo que la judicatura no sé por qué no lo está tratando y entiendo por qué no, probablemente porque alguna vez se lo comenté a un funcionario judicial importante y me dijo es que se acaba la corrupción. Imagínense esos niveles. Y es ir al expediente electrónico que permita tener salas virtuales, reformar las normas que permitan que los temas penales puedan ser sorteados entre todos los jueces porque se les da competencia territorial nacional y el territorio es territorio virtual, de tal manera que si tienes un caso penal en Guayas, se sortea entre todos los jueces del país menos Guayas y la audiencia se hace por vía virtual, de tal manera que nadie sabe dónde está el juez y nadie sabe dónde está el fiscal y nadie sabe dónde está el secretario, lo cual dificulta corromperlos o matarlos o amenazarlos. Y además, con el expediente judicial electrónico ya no necesitan unidades judiciales. Ese presupuesto debe revertirse para servir para mejores pagas a los funcionarios judiciales y debe haber un sistema de incentivos probablemente que haga que la carrera judicial sea realmente, pues, valga la pena que la gente quiera participar para ser juez, porque en otras partes, como tú bien dices, ser juez es un honor, el juez es un referente moral, más que ser juez, el solo hecho de ser juez, porque se sabe que no llegas a juez cualquiera. Por eso en Estados Unidos es Your Honor, ¿verdad? Porque es un honor ser un juez. Y un policía para o conversa con él y le dice, ¿a usted a qué se dedica? Soy juez. Y el policía es una venia porque dice, usted para nosotros es un referente social. ¿Okay? Y lo que menos dudan es de la autoridad del juez. Y ese juez tiene una autoridad moral más que cualquier otra cosa. Pero hay que empezar por ahí, ¿verdad? Los concursos tienen que tener reglas claras y transparentes, porque no sea que pase como el último concurso de la Corte Nacional de Justicia, de tal forma que creo que son las primeras bases que deben de sentarse para poder ir reformando un poco este sistema judicial. Julio César, agradecerte por habernos atendido a esta hora de la mañana. Siempre es un referente de consulta aquí en la mesa de diálogo. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes, buen día. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias.